Muy buenas tardes chicos, el día de hoy vamos a desarrollar el ejercicio del repaso. A ver, en el primer ejercicio nos piden calcular x, además nos dice que omega más phi es igual a 100. Si te das cuenta es aplicativo, en una clase habíamos utilizado esta fórmula que nos decía que podíamos calcular x y conocíamos estos dos ángulos, era la suma entre 2. Y listo, nada más, o sea, profesor x es igual a ¿quién? A w más phi entre 2. Como ya conozco que w más phi vale 100, lo dividimos entre 2. O sea, x, ¿cuánto nos sale al ojo? 50. No te olvides de esa forma. ¿Está bien? Listo. Pasemos al otro ejercicio. Ejercicio número 2. Nos piden calcular la medida del ángulo AID. Lo vamos a llamar x. Además me dice que la medida del ángulo BAC vale 40. O sea, todo este ángulo, ¿cuánto vale? 40. 40. ¿Qué más? Profesor, ¿yo puedo calcular beta? Sí. 40 más 70 más ¿cuánto me da? 180. 70 más 40 es 110. Me falta 70. Profesor, todo este ángulo vale ¿cuánto? 70. O sea, cada uno ¿cuánto vale? 35. 35. Muy bien. Ahora, recién hemos utilizado la fórmula para este triángulo. Había una fórmula. ¿Qué nos decía esa fórmula? Que si yo tenía un triángulo, y si trazaba dos bisectrices interiores, primera bisectriz y otra bisectriz interior, podía calcular ese ángulo llamado M con respecto al otro ángulo. O sea, M era igual a ¿cuánto? A 90 más ¿quién? Más N entre 2. Entonces, utilizando esa fórmula, puedo calcular X. X entonces sería igual a ¿quién? A 90 más ¿quién? 35 entre 2. Profesor, este está sobre 1, carita feliz, y ya me salió. Sería x es igual a 180 más 35 sobre ¿cuánto? Muy bien, sobre 2. O sea, me sale ¿cuánto? 215 entre 2. Y esa sería mi respuesta. Ejercicio número 3. Me piden calcular x. A ver, ¿qué tema es? Congruencia de triángulos. A ver, ¿cuántos triángulos son congruentes? Habían casos. En este caso es lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Qué caso es? Lado, ángulo, lado. Caso LAL. Por el caso LAL, profesor, yo puedo decir que a puntito se lo pone 2x más 6. Debería ser igual a puntito que se le pone en el otro triángulo. ¿Quién? 3x menos 7. Profesor, pasa a restar, sería 3x menos 2x. Pasa a sumar, sería 13. X, ¿cuánto me sale? 13. Y ese sería mi respuesta. Ejercicio número 4, me piden calcular x. A ver, en todo triángulo, rectángulo, ¿se cumple la congruencia? Sí, siempre y cuando suficiente de un lado que sean iguales. Y si son iguales. Profesor, el triángulo de color verde con el triángulo de color azul ya son congruentes. ¿Por qué, profesor? A ver, acá sería alfa. Este ángulo, ¿cuánto vale? 90 menos alfa. 90 menos alfa más 90 es 180 menos alfa. ¿Cuánto le falta? Alfa. Alfa 90. ¿Y este ángulo cuánto vale? 90 menos alfa. Son congruentes y son congruentes. Tienen ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Ya son congruentes. Ahora, profesor, a 90 menos alfa se lo pone 21. En el otro triángulo, a 90 menos alfa debería ponerse ¿cuánto? 21. Vale, 21. 21 más ¿cuánto? Me da 30. Muy bien, vale 9. Profesor, a alfa se lo pone 9. Debería ser
A alfa, ¿quién se lo pone? X. O sea, X debería valer ¿cuánto? 9. Y ese sería mi respuesta. Otra forma, ¿no? Más rápido. 30 menos 21 es 9. Y ya salió. Que también puedes hacer. Ejercicio número 5. ¿Qué tema es? Muy bien. Son el tema de triángulos notables. Nosotros ya habíamos hablado sobre los triángulos notables de 37, 53, 30 y 60, 45. A ver. Tenemos dos triángulos acá. El triángulo notable de 30 de color verde y el triángulo notable de 45 de color azul. A ver, ¿por qué triángulo debemos empezar cuando tú observes así tipo de ejercicios con dos triángulos notables? Empecemos por el triángulo donde hay ángulo conocido y dato conocido. En el triángulo azul hay ángulo conocido y dato por conocer. En el triángulo azul verde hay ángulo conocido y dato conocido. Entonces empezamos por ahí. 30, este vale 60. 30 se lo pone K, este vale K raíz de 3 y acá vale 2K. Pregunta, de aquí deduzco que K ¿cuánto vale? Muy bien, 6. Entonces 6, acá sería 12. Muy bien. Profesor, para el triángulo color azul, yo sé que este es 45, 90 y este vale también 40 y 45. Y vamos a utilizar K, ya no, cambiemos de variable. Vamos a llamarlo M. ¿Y cuánto valía? M raíz de 2. Pero M es igual a ¿cuánto? A 12. Muy bien. M deduzco que es igual a 12. Me piden X y X es igual a M, o sea 12 raíz de 2. Así sería la respuesta. Ejercicio número 6, me piden calcular X, además me dan esta figura, este triángulo. Y recuerda que los triángulos notables están en un triángulo rectángulo, para ello trazo mi altura por la mitad. Listo. Encontramos con dos triángulos, triángulo color verde y triángulo color azul. ¿Por qué triángulo empezamos? Muy bien, empezamos por el triángulo de color verde porque tengo ángulo conocido y dato conocido. 53, 37, 3K, 4K y 5K. Deduzco que K ¿cuánto vale? 2. Muy bien. Entonces por ende este vale 2 por 3, 6. 8. Muy bien. Profesor, X 45, 45. Y recuérdate que tenemos que cambiar de variable, no hablar de la misma variable. Lo vamos a llamar M y M raíz de 2. Como M vale 8, entonces X sería 8 raíz de 2. Y así de simple. Ejercicio número 7. Me piden calcular X. Y para ese ejercicio no te olvides la propiedad de la suma de los ángulos internos en un cuadrilátero es igual a ¿cuánto? A 360. Entonces utilizamos esa propiedad. Profesor, este ángulo 2 alfa más este ángulo 2 beta más 70 más 100 es igual a 360. 2 alfa más 2 beta es igual a ¿cuánto? 170. 360 menos 170. Profesor, 2 alfa más 2 beta es igual a ¿cuánto? A 290 o 190. 190. Muy bien. Profesor, sacamos mitad, mitad, mitad. Yo deduzco que alfa más beta es igual a ¿cuánto? A 90 y 95. Ahora, profesor, ¿cómo calculo X? Para este triangulito, tú sabes que la suma de los ángulos internos, ¿cuánto vale? 180. O sea, X más alfa más beta es igual a 180. Como yo sé que alfa más beta vale 95, reemplazo. ¿Y cuánto me sale? 105 o 85. 80 y 85. Muy bien, y esa sería la respuesta. Ejercicio número 8, me piden calcular X. Y para este ejercicio tenemos que recordarnos la propiedad de rectángulo. ¿Qué nos decía un rectángulo? Un rectángulo decía que estos
cuatro lados, ¿cómo eran? Eran iguales. Profesor, estos cuatro laditos, ¿cómo eran? Eran iguales. Entonces con eso ya es suficiente. Profesor, triángulo. Para este triángulo es isósceles. Dos lados iguales, dos ángulos iguales. 40. Profesor, también utilizamos esta propiedad. Suma de dos ángulos internos me da un ángulo externo. ¿Dónde, profesor? 40 más 40 me da este ángulo externo. ¿Cuánto sería? 80. Ahora, para el nuevo triángulo de color azul, digo que 80 más 90 más x es igual a 180. 90 más 80, 170 menos 180, 10. La respuesta me sale 10 grados. Ejercicio número 9 me piden calcular R. Además me dan esa figura. Para este ejercicio no te olvides utilizar ¿qué? Teorema. Muy bien, el teorema de Poncelet. ¿Qué me decía el teorema de Poncelet? Que la suma de los catetos era igual a la hipotenusa más dos veces el inradio, o sea, el radio. Profesor, tengo dos hipotenusa, cateto. ¿Puedo calcular el otro cateto? Sí. ¿Cómo? Con el teorema de Pitágoras. Profesor, 13 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más m al cuadrado. Desarrollando todo eso me va a salir 12. Entonces utilizo el teorema de Poncelet para calcular R. La suma de los catetos, o sea 5 más 12, es igual a la hipotenusa más dos veces el radio. Profesor, acá me sale 17 es igual a 13 más dos veces el radio. Pasa a restar, sería 4 es igual a 2 veces el radio. R me sale 2. Y ese sería mi respuesta. Facilito. Ejercicio número 10. Calcular X. Para este ejercicio no te olvides utilizar una de las propiedades de circunferencia. ¿Qué me decía? Que si yo tenía una recta tangente, la propiedad me decía que debería unir este centro con el punto de tangencia. ¿Para qué? Para formar un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Profesor, tengo el centro y punto de tangencia. Trazo 1 y forma ¿qué cosa? Un ángulo de 90 grados. La línea que tracé, ¿qué cosa es? Radio. Desde este punto a este punto también es radio. Pregunta, ¿qué triángulo se está formando acá? Un triángulo isósceles. Dos lados iguales, dos ángulos iguales. ¿Y qué más? Profesor, suma de dos ángulos internos me da un ángulo externo. ¿Cuánto vale? 2x. X más x, 2x. Ahora, para este triángulo, profesor, yo sé que 2x más 4x más 90 es igual a 180. 6x es igual, 180 menos 90 es 90. X, ¿cuánto me sale? 15. Así de simple, ¿está bien? Ejercicio número 11, me piden calcular X. Y ahí utilizamos la propiedad de ángulos en una circunferencia. ¿Qué propiedad? Utilicemos la tercera propiedad. ¿Qué nos decía? Teníamos una recta tangente y una cuerda. La relación era de 1 a 2 con este arco. Este ángulo con este arco. Profesor, tengo una recta tangente y una cuerda. Por ende, este arquito vale ¿cuánto? El doble respecto a este ángulo. Si este vale x, este vale 2x. Muy bien. Ahora, utilizamos la propiedad número 2. Tengo dos cuerdas. Este arco con este ángulo, la relación es de 2 a 1. De 1 a 2. Si vale 5, vale acá 5 medios. Si vale 100, vale 50. Profesor, ¿dónde observa eso? Aquí. Tengo una cuerda y otra cuerda. Este arco con este ángulo, la relación es de 2 a 1. Si vale 2x, ¿cuánto vale este? X. Muy bien. Y listo. Para el triangulito, yo sé que la suma de los ángulos internos es igual a 180, o sea, x más 95 más 35 es igual a 180. X es igual a 180 menos, ¿cuánto sería?
Muy bien, 130. X es igual a 50. Así de simple, ¿está bien? Ejercicio número 12. Me dicen que la medida del arco APT, o sea, todo eso, ¿cuánto vale? 210. Muy bien. ¿Qué más? Me dicen que el arco AB, o sea, este, vale 80. Muy bien. Pregunta, ¿puedo calcular este arquito? Sí, recuérdate que el arco verde más rosado más amarillo suman 360. ¿Cuánto le falta? 210 más 80 es 290. ¿Cuánto le falta? 70. Muy bien. 70. Entonces, ¿puedo calcular X? Sí, había una fórmula. X era igual a ¿quién? A la resta del arco mayor menos el arco menor entre 2. Entonces, profesor, por propiedad, X es igual al arco mayor 210 menos el arco menor 70 entre 2. X es igual a ¿cuánto? 140 entre 2, o sea 70. Cuando pierda todas las